Hola, concluida la segunda semifinal del Mundial de Qatar 2022 que se jugó entre Francia y la selección marroquí, con una victoria, ¿qué podemos decir? Un marcador que en el papel parecía o parece justo por lo que jugó Francia en el primer tiempo, sin desconocer lo que hizo Marruecos. El marcador fue 2-0. Vimos cómo Francia logra avanzar a la final que se jugará este domingo, y dentro de los condicionantes o dentro de los aspectos llamativos es que son dos selecciones que han quedado dos veces campeonas, o sea que sí o sí va a haber un equipo que se llevará su tercer trofeo. Y desde el Mundial de Francia 1998 no se repetía que el campeón volviera a jugar la final, defendiera el título de manera consecutiva. Además, después de Brasil en 1962, repite, puede Francia quedar campeón dos veces seguidas. Anterior a Brasil había sido Italia en el Mundial del 34 y 38. Dado estos puntos o estos pequeños detalles, vamos a hacer énfasis en lo que fue el partido del día de hoy. Un partido bastante interesante que lo abrió la selección francesa a los 5 minutos con una gran maniobra individual de Antoine Griezmann, especialmente porque Griezmann, a la hora de ir en búsqueda del balón, se frena, haciendo creer o mostrándole al defensor marroquí que podía ir en busca del balón, pero ese freno lo que hace es que el jugador marroquí intente anticipar el balón, lo que hace que tenga que hacer un recorrido un poco más abierto, está un poco más atrás, y por eso no logre llegar a él. Después hace un pase, Mbappé no logra definir, el rebote le cae a Teo Hernández, que define con una maniobra bastante recursiva en ese momento, al minuto 5, para golpear el balón y mandar el balón adentro. Dentro del partido se presentaron muchos momentos claves, muchos momentos importantes. Hubo ciertos detalles tanto en Marruecos como en Francia, porque Francia siempre daba ese toque de poderlo ganar fácil cuando decidía presionar. Aquí hay que tener un punto clave, y aquí, antes de nombré muy rápido la jugada del gol, pero quería marcar unas cosas importantes para este partido. El seleccionador francés Didier Deschamps hace una variante en el medio campo, sacando a Rabiot y metiendo a Fofana para ayudarle un poco al equilibrio, para poder ayudarle un poco en el equilibrio del conjunto francés. De esta manera, Fofana en el primer tiempo decide quedarse, ser ese jugador que va a respaldar principalmente a Tchouaméni. Tchouaméni se puede mover libremente, y esto le sirvió para anticipar muchos balones. Adaptado al fútbol moderno, Tchouaméni tiene muchas cosas de lo que tenía el entrenador francés Didier Deschamps en cuanto al juego, la recuperación, la claridad para ver el partido, la anticipación, y tenía todas estas cualidades. Tchouaméni tiene estas mismas cualidades que tenía su seleccionador cuando jugaba con Petit, cuando jugaba con Emmanuel Petit o con Zinedine Zidane en el medio campo, o Marcel Desailly, que Desailly podía ser o central o podía jugar de 5. La gran diferencia es que Tchouaméni es un jugador de características actuales, modernas, que además de eso es rápido, entonces siempre trata de estar bien ubicado, de anticipar el balón, y muchos balones en el primer tiempo, cuando la selección de Marruecos no podía salir con claridad, perdón, cuando la selección de Marruecos no podía salir con claridad, era por la presión que hacía Tchouaméni y el mismo anticipo que hacía. Valor agregar. Durante todo este mundial hemos escuchado también a periodistas decir que si Simeone ha podido aportar o no ha podido aportar en el Atlético, que Joao, que Antoine Griezmann, cómo juega, pero hemos podido ver una cara en esta segunda parte o en este segundo momento de Antoine Griezmann en el Atlético, y se ve reflejado en Francia con esta manera de bajar a recuperar, bajar a presionar y ayudar para poder darle equilibrio a la mitad del campo, justo con Mbappé y Dembélé. Claro que Mbappé y Dembélé, al ser jugadores que están tan abiertos, tienen menor responsabilidad en la marca, y Griezmann es ese jugador que está constantemente entre ir a recuperar el balón, que muchas veces se vio durante este campeonato mundial, como Griezmann es ese jugador
En Inglaterra le dirían que siendo el volante sería el box to box, ese jugador que está recuperando pero al mismo tiempo está pasando al ataque con creación. No sé aquí cómo le podríamos decir al mismo Griezmann, porque Griezmann no es un jugador del medio, es un delantero que está bajando a recuperar, que está llegando a la primera línea del medio campo e incluso llega hasta zona central como defensor central, y es el que está empezando a recuperar, a presionar el balón. Curiosamente, cuando Francia sale campeón del Mundial 98, todos se acuerdan de los 2 goles de Zidane, pero no se acuerdan que para ese momento Emmanuel Petit fue ese jugador que todo el tiempo estuvo dando equilibrio al equipo, recuperando, llevando el balón hacia adelante. Fue ese jugador con segundo rol, segundo plano, que empezó a recuperar y empezó a generar juego. Eso es lo que está haciendo ahora Griezmann. La diferencia entre Griezmann y Emmanuel Petit en ese momento es que Griezmann hoy en día es un jugador que está altamente calificado, altamente consagrado, y es un jugador que tiene una carrera mucho más notable en cuanto a nombre a lo que tenía Emmanuel Petit, que para muchos en ese momento no era tan conocido. Volvamos entonces al partido. Francia para una línea de 4 con Coudet, Upamecano, Varane y Theo Hernández, creo que era así, y en un medio campo con sus 2 pilares, Fofana, Tchouaméni. De ahí le podías poner a Antoine Griezmann, que era el otro jugador, supuestamente era un 4-5, un 4-5-1, un 4-2-3-1, pero en realidad terminaba siendo casi un 4-2-4, porque el medio campo se veía desequilibrado cuando Antoine Griezmann no podía bajar a ayudar a estos 2 jugadores. Y es ahí, tocando ya el punto del equipo marroquí, y es ahí cuando Marruecos se pudo hacer fuerte. Esa zona derecha entre Ziyech y Hakimi se hizo influyente. Y Ouhani, que es un jugador que poco conocemos, pero un jugador de gran nivel técnico, empezó a aprovechar esos espacios y a salir jugando. De hecho, algo que tiene Marruecos, que tiene esta selección marroquí, es un gran juego de equipo y que sabe ubicar a ciertos jugadores en espacios libres para poder recibir y seguir pasando. Tiene una facilidad de un primer pase poder salir largo, y Amrabat, que cuando tiene que bajar o ser ese primer conector, el 4 marroquí, cuando tiene que ser ese primer conector, se encarga de distribuir juego. Mientras tanto, siempre tratan de jugar por los costados, por los laterales, especialmente por el lado derecho, donde está Ziyech y Hakimi, aunque Ziyech es muy zurdo, pero igual tiene una gran habilidad y logró crear problemas. Pero a lo que creaba estos problemas también este equipo se descuidaba, y lo que tiene Francia son transiciones, y tiene 2 jugadores muy rápidos como lo son Mbappé y Dembélé. Estos 2 jugadores hacen la diferencia abriendo el campo, haciéndolo amplio y ganando el valor, algo que le ha agregado Dembélé en su juego en estos últimos 4 años, 5 años, que fue muy cuestionado porque se la pasó mal lesionado, porque casi no jugaba, por el alto precio que pagó el club catalán por él y no le daba resultados. Es que Dembélé le ha dado una pausa y una segunda opción al juego para darle un cambio de ritmo y poder identificar si encuentra o no encuentra espacios. Y se vio muchas veces en su recepción que se encontraba solo, y el antiguo Dembélé, si hubiera ido a estrellar con 5 defensores, esta vez sencillamente controlaba, avanzaba, y como veía que no podía seguir en el juego, frenaba y empezaba a apoyarse con sus compañeros. Y esto se lo ha agregado Dembélé a su juego, poder meterse, o en ocasiones poderse meter a zona del medio para abrir el campo para jugar con Mbappé. Mbappé es un jugador con una velocidad impresionante, es muy explosivo. Se vio en una jugada del segundo tiempo cuando desde su propia mitad de campo evitó que un balón saliera y en velocidad se llevó la marca y se llevó a los jugadores. Esta es la otra virtud, y tiene un Oliver Giroud que está haciendo un trabajo de desgaste, saliendo a recibir, pivoteando, haciendo una especie de U o semicírculo para luego quedar de frente a portería. Esta es otra ventaja que está teniendo Francia con un jugador como Giroud. Cuando hacen el cambio de Giroud, Mbappé puede jugar de 9, un lugar que conoce muy bien, y también se puede volver muy peligroso. Y ya la selección marroquí había encontrado los espacios y había empezado a presionar la salida de Francia sin dejarlo salir libremente, sin dejarlo salir con oportunidad,
Y es en ese momento cuando todos pensamos que el partido podía ser empatado, llevado a tiempo extra y de pronto a penales. Pero Francia se defendió muy bien y Francia dejó, bueno, no también Marruecos logró empezar a penetrar el conjunto francés por los costados, hacerse fuerte por los costados, pero no dejaba que el centro no dejaba que el jugador recibiera libre. Igual estuvo mucho tiempo encima el conjunto marroquí, a tal punto que lo pudo haber empatado, ya sea en el primer tiempo con un par de jugadas, pero especialmente en los primeros 20-25 minutos de la segunda mitad, en donde Francia sintió muchísimo esta presión, pero logró también llevar con su orden defensivo, logró llevar el juego hacia los costados, lo cual hay una ventaja porque la portería no está en el costado, sino que está en el centro. Cuando, cuando el conjunto marroquí intentaba hacer el centro al medio o el pase al medio, siempre aparecía Varane o aparecía Condé, aparecía Lloris tratando de evitar que el balón entrara, y esto logró empezar a bajar la moral del conjunto marroquí. ¿Por qué baja la moral? Porque a pesar de que estás encima, ataque y ataque y ataque y ataque, si no concreta los ataques, eso también hace que la moral se vaya bajando porque estás diciendo estoy atacando, tengo el partido ahí, pero en cualquier momento un descuido y la jugada termina adentro. La entrada de Marcus Thuram, hijo del exjugador Lilian Thuram, que también fue figura en la semifinal contra Croacia en el 98, empezó a marcar ese recorrido con unos jugadores marroquíes muy al ataque, empezó a aprovechar los espacios que le dejaban ese costado y se empezó a conectar muy bien con Mbappé, a llevarse las marcas. Es un jugador rápido, fuerte, de una gran habilidad de poderse asociar con Mbappé, y terminó dándole ese toque de figura que le hacía falta y de dominio para que la selección francesa pudiera marcar el segundo gol. El segundo gol termina siendo un rebote, el jugador que acababa de entrar aprovecha ese rebote, un desvío, y termina quedando frente a la portería de Bono y convirtiendo el gol. Fue un partido, fue un partido bastante intenso si lo queremos ver desde las opciones, desde lo que se creó. De hecho pensamos que iba a tener muchas más opciones, muchas más salvadas Bono, pero en realidad las tuvo Lloris. Y aquí vamos al mismo punto que yo muchas veces criticaba de la selección argentina, qué tan confiable es y qué su arquero es tan confiable durante el partido, si en 5 o 6 ataques que se han hecho en esta Copa del Mundo, en 6-7 pongámosle porque van 5 goles que le han hecho, si ha respondido completamente. El arquero tiene que estar para que lo responda. Francia no fue un equipo muy incisivo, tampoco fue un equipo que pateó mucho al arco en cuestión. Recuerden que los remates al arco se miden por todo lo que esté adentro de los 3 postes, y Bono, creo que fueron 3 ataques, entraron 2, mientras fue exigido, Lloris siempre respondió. Y ahí es donde uno también genera la confianza, y es lo que decía ahora de bajarle la moral al delantero o al equipo contrario, decir qué más tengo que hacer para que el balón entre. Entonces, Francia aprovechó los errores. Aquí también podemos decir que Francia fue eficiente y eficaz, porque a pesar de estar metido en su portería durante un tiempo, fue eficiente para que no le hicieran el gol, y fue eficaz para hacer el gol y poder lograr la ventaja. El domingo veremos una gran final entre Francia y Argentina, dos equipos que se vieron en octavos del Mundial pasado, con dos delanteros bastante importantes como Kylian Mbappé y Lionel Messi. También juegan en el mismo equipo, y podría ser la consagración tan anhelada que dicen los argentinos, que este es el Mundial de Messi porque se retira. Personalmente creo que es el Mundial y es el Mundial y listo. O sea, no, el Mundial no le debe nada a Messi, ni Messi le debe nada al Mundial, ni le debe nada al fútbol, porque ya ha hecho mucho, y eso es lo que eso es lo que uno también debe comprender. Y, y Mbappé a volver a coronar para quedar 2 veces campeón del mundo, y de pronto pueda lograr lo mismo que logró Pelé hace muchos tiempos, siendo el único jugador que ha conseguido 3 mundiales, y Didier Deschamps ser ese entrenador que después de mucho tiempo puede repetir siendo 2 veces campeón del mundo como entrenador. Recordemos que ya tiene una como jugador en 1998. Esperemos el domingo una gran final. En el tercer y cuarto puesto quedaron Croacia contra Marruecos. Esperamos estos últimos 2 grandes partidos y así daremos por concluido nuestro mundial. Que tengan una buena noche. Hasta luego.